Muy bien, hermanos, invito a que abran sus Biblias entonces en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, en capítulo 5. En esta mañana quiero hablarte de viviendo para Cristo. Ese es el tema del sermón para esta mañana, el título del sermón, viviendo para Cristo. Nuestro texto está allí en 2 de Corintios, al capítulo 5. Vamos a leer solamente un par de versículos. 2 de Corintios, capítulo 5. Comenzamos nuestra lectura en el verso 15 y solamente van a ser unos pares de versículos, 3 versículos. 2 Corintios 5, 15, dice la Escritura: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahí leemos. Nuestro texto que acabamos de leer, en el verso 15, comienza con su primera frase diciendo: y por todos murió. Y por todos murió. Y me gusta que Pablo empieza así el texto, y Pablo repite estas palabras de que Cristo murió por todos. Las repite varias veces en sus cartas, en sus enseñanzas. Y él ha citado estas palabras de que Cristo murió por todos en varias oportunidades. Y es bueno que él lo repite de esta manera, porque nosotros sabemos que hay muchos que andan por ahí enseñando y tienen un problema con esto. Han estado predicando o están predicando de que el sacrificio de Cristo en la cruz es solamente por algunos, ¿sí? Para unos pocos. Y en verdad nosotros entendemos por las Escrituras de que no es así. Pablo lo sigue repitiendo una y otra vez: Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Y muchas son las veces que en las Escrituras encontramos esta palabra todos, cuando se está hablando de la salvación, cuando se está hablando de la muerte vicaria de Cristo. Él murió por todos, murió por todos, murió por cada persona de este mundo. Y podemos ver varios textos relacionados a este tema, y aún la misma palabra todos sigue estando allí. El fin o la motivación de Cristo, dice la Escritura, que no quería que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es 2 de Pedro 3:9. Él quería que todos procedan al arrepentimiento. Y hermanos, nosotros entendemos y sabemos que no todos se van a salvar, pero ciertamente Él murió por todos. Y dice la Escritura: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. Todos tienen la oportunidad para ser salvos. Dice la Escritura en Juan 1:12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, les dio el poder, el derecho de ser hijos de Dios. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Él murió por el homicida, Él murió por el ladrón, murió por el homosexual, murió por el mentiroso, murió por el adúltero, murió por el idólatra. Murió por toda raza, por toda nación, por toda lengua. Murió por toda clase social, murió por los ricos, murió por los pobres, murió por los injustos y aún por aquellos que se creen justos. Y la Biblia habla bien claro de que no lo son, porque no hay justo, dice la Escritura, ni aún uno. Cristo murió por todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos injustos delante de Dios, separados de Dios a causa del pecado, y lo único que merecemos, según la Escritura, es la muerte y condenación eterna. Todos necesitamos de esa muerte vicaria, esa muerte de Cristo en nuestro lugar. Dice la Escritura, Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo hizo por amor a ti y a mí. Amén. Él murió por todos. Y dice aquí el texto que Él lo hizo con un fin. Él lo hizo con un propósito. Y nosotros vamos a ver que
seguido allí en el verso 15 que dice, y por todos murió, hay una palabrita que es una preposición, para, ¿sí? Para, eso me indica el propósito para el cual Cristo murió por todos, ¿sí? Dice el texto, el propósito es para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven, y qué bueno que tú me estás preguntando en esta mañana, ¿quiénes son aquellos que viven? ¿Quiénes son aquellos que viven? Para que los que viven, ¿quiénes son? Sencillamente, según la Escritura, los que viven son aquellos que ya han sido vivificados en Cristo. Esos son los que viven. Sin Cristo, dice la Escritura, que tú y yo, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué bueno que lo tienen bien claro. Estábamos muertos, esa era nuestra condición. Pablo lo expresa claramente allí en el texto de Efesios. Vamos a buscarlo. Vamos a ir cerquita. Efesios, en el capítulo 2, Pablo lo expresa claramente y él muestra cómo antes estábamos muertos sin él, pero ahora estamos vivificados, tenemos vida en él. Esto es Efesios 2, desde el verso 1 dice la Escritura, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuán claro que lo pone el apóstol Pablo. Lo vemos claramente, sin Cristo estábamos muertos en pecado, estábamos muertos espiritualmente. Muerto, la palabra es muy fácil de comprender, ¿sí? Indica que nada puedes hacer por ti mismo. Tú no puedes hacer nada por ti mismo, nadie puede hacer nada por ti mismo, nadie puede hacer nada por un muerto, ¿sí? Esa es la condición. Tú no puedes ayudarte y nadie puede ayudarte en esa condición, excepto ¿quién? Excepto Cristo. El único con el poder contra el pecado, el único con el poder contra la muerte, el único que puede dar vida, Cristo. Y entonces en su acto de amor, en su acto de misericordia, en su acto de gracia, dice la Escritura, nos dio vida en Él. Y me gusta el verso 7 acá, porque me cuenta la razón, ¿sí? Me gusta ver que todo lo hizo para mostrar su gracia y su bondad. Por eso lo hizo Él, por ti y por mí. De manera, hermanos, que los que viven, como dice el texto aquí en el que estamos, son aquellos que antes estaban muertos, pero ahora han conocido al Señor. Aquellos que han entendido que merecían la condenación eterna a causa del pecado, pero ahora han aceptado el sacrificio de Cristo en su lugar, han aceptado la gracia salvadora de Cristo. Esos son ahora los que viven. Él ahora ha lavado sus pecados y le ha dado una nueva vida. Entonces encontramos claramente que Él murió por todos. Él murió por todo. Aquellos que viven son los que han sido vivificados por su gracia. Y dice la Escritura, el objetivo es que ya no vivan para sí. Aquellos que han sido vivificados en Cristo, el objetivo, la razón, el propósito es que ya no vivan para sí. Para que aquellos que hemos sido salvos ya no vivamos como antes vivíamos.
ya no vivamos de la misma manera. ¿Cómo vivíamos antes? Vivíamos antes de manera tal que lo único que procurábamos era satisfacer el yo. Vivíamos ocupados en satisfacer la carne. Vivíamos ocupados en satisfacer nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones. El texto que acabamos de leer acá en Efesios 2:3 dice que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo, que andábamos en los deseos de la carne, que andábamos siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo mismo que el mundo hace en la actualidad. Así andábamos tú y yo, hasta el momento en que Cristo nos rescató de esa vana de manera de vivir. Así es como continúa andando el mundo hoy. Los que hemos sido salvos, y lo voy a repetir varias veces, ya no buscamos estas cosas. Los que hemos sido salvos en Cristo Jesús, los que hemos recibido vida en Cristo Jesús, ya no buscamos, ya no procuramos agradar a la carne, ya no procuramos agradar al yo, satisfacernos a nosotros mismos. Ahora procuramos vivir para Cristo. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, muchas veces nosotros caemos en el error de pensar o de creer que el ocuparse de la carne, el vivir para la carne solamente trata con grandes pecados. A propósito, nosotros le ponemos tallo, le ponemos tamaño a los pecados, ¿sí? Y creemos entonces que el ocuparse de la carne, como dice el texto, es solamente ocuparse de grandes pecados. Y ahí mencionamos algunos en nuestra mente como pecados de inmoralidad sexual, pensamos en adulterio, fornicación, lascivia, y decimos, gloria a Dios, que nosotros no andamos en esas cosas. Y hasta un poco más, si nos descuidamos, nos ponemos así un poquito como aquel fariseo que oraba y decía, gracias te doy Dios porque yo no soy como tal o cual persona. Y ahí comenzaba a hacer una lista de las cosas buenas que hacía. Yo doy mis diezmos, yo doy la ofrenda, yo asisto a los cultos, yo oro 3 veces al día y bla, 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 bla. Y a veces nosotros estamos de esta manera. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Quiero leerte un texto muy conocido. Mira Gálatas 5:19, dice el texto, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este texto nos muestra claramente que entre las obras de la carne, en el ocuparse de la carne, ¿sí?, pueden haber otros pecados que van más allá de la inmoralidad sexual. Entre las obras de la carne también hay pecados como pleitos, hay pecados como enemistades. Entre las obras de la carne están los celos, están las envidias, están las contiendas. Y nosotros decimos, no andamos en ciertas cosas, pero ahora parece que la lista se hace como más reducida, ¿no?, y más específica. Y ahí sí parece que hay cosas que nos pueden tocar. Hermanos, vivir para uno mismo, vivir para la carne, puede ser andar en celos. Vivir para la carne puede ser andar en contiendas. Vivir para la carne puede ser andar en pleitos, y todo por causa de uno mismo. Todo por causa
de uno mismo. Hermanos, los pleitos vienen porque yo quiero tener la razón de todo. Por eso vienen los pleitos. Yo quiero tener la razón y la verdad de todo. Las enemistades vienen porque yo no estoy dispuesto a ceder en nada. Yo tengo la razón, yo soy inflexible, yo soy tolerancia cero. Entonces, la verdad es que a tal fulano no lo soporto y yo tengo la razón, y ahí vienen las enemistades. La envidia viene porque yo quiero ser como el otro, yo quiero tener lo que el otro tiene, y no hay tal cosa como la envidia santa. Envidia es envidia y es pecado, ¿sí? Está ahí mencionado entre los pecados de la carne. Los celos vienen porque yo quiero tener la atención de todo, y la causa de todo sigue siendo el yo. La ira viene porque yo soy un enojón que no logro contener mi carácter o controlar mi carácter. Entonces ahí estoy yo siempre explotando en enojo, en ira. Ahí estamos entonces viviendo en estas cosas, viviendo conforme a la carne, para agradarnos a nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos. Hermanos, quiero recordarles, ciertamente este no era el plan de Dios cuando nos salvó a ti y a mí. Según el texto que estamos leyendo en esta mañana, el plan o el propósito de Dios era completamente diferente. El plan de Dios era que los que viven, o sea, los que hemos sido salvos, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, viviendo para uno mismo abarca muchos aspectos. Viviendo para uno mismo, de hecho, abarca todo lo que tú haces. Y respecto a todo lo que tú haces, la escritura es clara, y dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas debe ser para Dios, no para ti mismo, ya no más para ti mismo, debe ser todo para Él. Por Él y para Él son todas las cosas, incluso tú que has sido salvo. Quiero citarte en esta mañana algunas áreas de nuestra vida que nos pueden revelar claramente si tú y yo estamos viviendo para nosotros mismos, si estamos viviendo para la carne, o si en verdad estamos viviendo para Dios. Como les dije, viviendo para uno mismo abarca todo, lo abarca todo. Vivir para uno mismo se mide por todo lo que tú haces cada día de la semana. Viviendo para Dios es de la misma manera, se mide por todo lo que tú haces durante cada día de la semana. Vivir para Dios no se mide solamente el día domingo cuando tú vienes al culto. No, vivir para Dios se mide por todo lo que tú haces al cabo de los 7 días de la semana, al cabo de los 365 días del año. Podríamos citar cosas, por ejemplo, como ¿para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿No? Y tú, lo primero que uno piensa, pero mi trabajo es aparte del vivir para Dios. No, volvemos a lo mismo. Está todo incluido. Todo lo que tú haces debe ser para Dios. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿para quién tú trabajas? ¿Para quién trabajas? Algunos a respuesta rápida y sencilla pueden decir, yo trabajo para Dios. Yo trabajo para Dios. En verdad que tú trabajas los 5 o 6 días de la semana que trabajas, en verdad que tú trabajas para Dios y no lo haces para ti mismo, en verdad que es así. Dicen yo trabajo para Dios, y algunos lastimosamente dicen esto y trabajan los domingos. Se contradice completamente. Se contradice completamente. En horario del culto, en lugar de estar en la casa del Señor, están ahí trabajando. Yo trabajo para Dios y están ahí. Dele meter horas extras para ver si pueden lograr comprar aquello que en realidad no necesitan, pero están ahí metidos, enfocados en trabajar. Y la verdad, hermanos, que progresar no está mal.
pero sí está mal si tú planeas progresar al costo del tiempo que debieras estar en la casa del Señor. Si tú planeas progresar al costo del tiempo que debieras estar sirviendo a Dios. Dicen trabajar para Dios, pero su trabajo no les da tiempo para servir a Dios. ¿En verdad trabajas para Dios? ¿En verdad trabajas para Dios o trabajas para ti mismo? Te voy a decir algo. Tú trabajas para ti mismo. Tú trabajas para ti mismo si simplemente tú ves tu trabajo como esa fuente por donde entra el dinero. Si tú ves el trabajo solamente como una fuente de ingresos, tú trabajas para ti mismo. El trabajo en verdad que es mucho más que eso. No solamente es la fuente que Dios utiliza para proveerte, el trabajo es un área de servicio. El trabajo es un área de servicio a Dios. Un área donde podrás mediante ese servicio a Dios también servir a otros y ser de bendición a otras personas. Pero hermanos, esto no ocurre cuando tú vas al trabajo simplemente con pocas ganas. Tú vas al trabajo simplemente pensando en cumplir las horas. Tú vas al trabajo simplemente pensando en hacer el menor esfuerzo, tomar tu dinero, llevártelo y allí se acaba todo. Si tú haces esto, tú trabajas para ti, no trabajas para Dios. Pero cuando tú trabajas para Dios es completamente diferente. Y esto se manifiesta claramente en el trabajo, porque entonces ahí lo haces con ánimo. No solamente quieres hacer tus tareas, las quieres hacer con esfuerzo. Estás buscando a quién puedes ser de bendición en el día, en el trabajo, a quién puedes hablar de Cristo, a quién puedes animar, a quién puedes influenciar con las Escrituras, a quién puedes influenciar con tu vida. Y lo haces con otra actitud, lo haces con esfuerzo y la gente lo ve y ve algo diferente en ti. Y esto es porque tú no trabajas para ti mismo, porque no vives para ti mismo. Trabajas para Dios porque vives para Dios. Viviendo para ti mismo incluye hasta la manera que manejas tu economía. Eso incluye también. Manejas tu economía para ti mismo, vives para ti mismo. Manejas tu economía para Dios, vives para Dios. Cuando tú trabajas para ti mismo, lo más probable es que tú administras el dinero para ti mismo, para tu propio antojo, para tu propio deseo. Lo más probable hasta que malgastas el dinero. Cuando tú trabajas para ti, ganas el dinero para ti y lo malgastas para ti mismo. Entonces estás ahí gastando el dinero en cosas que no convienen. Estás ahí gastando el dinero apresuradamente, sin medirte, sin pensarlo bien, sin hacer muchos cálculos. Te metes en problemas, te metes en deudas. Todo es un dolor de cabeza. Te pasas gran parte del mes cortando clavos que no sabes cómo vas a llegar a fin de mes, cómo vas a hacer para cubrir las deudas. Y todo es porque utilizas el dinero para ti mismo y para satisfacer tus propios deseos. Y ese dolor de cabeza que tú comienzas a tener, no solamente lo tienes tú, sino que pasa a tomar parte también en el resto de la familia. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado con esto. Pero cuando tú vives para Dios, entonces es diferente. Porque tú entiendes claramente que lo que tú y yo tenemos no es nuestro, sino que ¿de quién es? Es de Dios, amén, hermana. Es de Dios. Dice la Escritura que tú y yo simplemente somos administradores de Dios. Y la Escritura es clara y dice también que se requiere de los administradores de Dios que cada uno sea hallado fiel. Dios espera que tú y yo seamos fieles en administrar lo que Él
nos da, lo que Él pone en nuestras manos. Entonces, cuando tú entiendes esta verdad, que tú eres simplemente un administrador y que lo que tienes es de Él, entonces tú miras mejor cómo administras, tú tratas de ser cuidadoso con los gastos, tú pones a Dios en primer lugar, tú ni bien recibes el dinero, apartas lo que es de Dios, pones la ofrenda o pones el diezmo. Si tú no haces esto, ya comenzaste a administrar mal. Y la verdad es que lo que va a ocurrir es que todo el resto de la administración sea mala y que todo vaya mal, porque lo que comienza mal, termina mal. Entonces lo primero que tú y yo necesitamos hacer es apartar lo que es de Dios. No es nuestro, es de Dios y necesitamos devolvérselo a Él. Hay muchos que pueden decir, es que a mí no me alcanza. No me alcanza para diezmar o no me alcanza para ofrendar. La verdad es que si no te alcanza, tampoco te va a alcanzar si te quedas con la ofrenda o con el diezmo, porque lo que tú tienes es un problema de administración. Pero ni hablar que cuando tú te quedas con lo que es de Dios, te metes en mayores problemas. Te metes en mayores problemas porque te privas de la bendición de Dios. Te privas de ver cómo Él es capaz de proveer cuando parece que solamente hay 5 panes y 2 peces y Él los puede multiplicar. Tú te privas de ver eso. Hermano, qué bendición que es ver a Dios como Él provee. Qué bendición que es ver a Dios como Él lo suple de la nada. Pero tú te pierdes de eso si no das a Dios primeramente. Entonces, lo mejor, lo que es correcto, tú pones a Dios en primer lugar en tu economía. Pones a Dios en primer lugar en tu economía. Luego te ocupas cuidadosamente de tu familia, de los tuyos. Dios nos llama, ¿sí?, a prestar atención y a proveer atentamente y cuidadosamente para nuestra familia, ¿sí? Y dice la Escritura que el que no hace esto por descuidado o por mal administrador o por la razón que sea, dice la Escritura que es peor que un incrédulo y que ha negado la fe a aquel que no provee para los suyos. Luego de que has puesto a Dios en primer lugar y luego de que has provisto para tu familia, entonces ahí te queda algo de dinero. Entonces tú dices, ya voy y me lo malgasto, esto me sobra. No. Tú puedes estar atento a participar en las necesidades de otro, por ejemplo. Tú puedes estar atento a las necesidades de otros. Tú puedes estar atento a las necesidades de la iglesia. Tú puedes estar atento a la necesidad de un misionero. Necesidades hay por todos lados, ¿sí? Así que aún tenemos esa posibilidad. Pero tú solamente harás esto si tú vives para Dios. Entonces tú trabajas para Dios, tú administras el dinero para Dios, pones a Dios en primer lugar en toda área de tu vida. El hecho de vivir para Dios, como les digo, hermanos, abarca toda área de nuestra vida. Pudiéramos estar toda la mañana citando áreas de nuestra vida donde incluye y pudiéramos ver si estamos viviendo o no para Dios. A una de las decisiones que tomamos a diario, todo el tiempo estamos tomando decisiones, y si tú no eres de aquellos que consultan a Dios a la hora de tomar decisiones, si tú no eres de aquellos que oran por el asunto antes de resolver, sino que más bien eres de aquellos que lo hacen a tu propia manera, como a ti te parece, sin consultar a Dios, esto también habla de para quién vives. Porque si tú vives para Dios, tú le das la parte que corresponde y tú le consultas a Él. De hecho, no tenemos derecho de andar chillando cuando las cosas van mal por causa de las malas decisiones que tomamos por no consultar a Dios. Ahí andamos chillando y diciendo, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites lo otro? Cuando muchas veces esas cosas suceden porque somos cabeza dura y no consultamos a Dios.
¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones de las cuales nos arrepentimos por no haber consultado a Dios? Cosas salen mal, cosas salen erradas, nos ligamos un buen dolor de cabeza. De hecho, Dios tiene que consolarnos, tiene que sacarnos de esa situación donde nos metimos por cabeza dura, todo por no consultar a Dios. ¿Cuántos dolores de cabeza hubiéramos ahorrado si consultáramos más a Dios? Debiéramos tener más en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones. Incluso los jóvenes, a la hora de hacer planes para el futuro, también necesitan consultar a Dios, necesitan poner a Dios en primer lugar. Van a decidir qué van a estudiar, qué es lo que van a trabajar el resto de sus vidas. Y deben estar pensando, poniendo a Dios en primer lugar y diciendo, a ver, ¿cómo afectará esto que yo quiero trabajar? ¿Cómo va a afectar en mi vivir para Dios? ¿Cómo va a afectar esto que yo quiero trabajar? ¿Cómo va a afectar en mi servir a Dios? O cuando el joven está pensando con quién se va a casar, y en lugar de estar pensando en lo más importante, está pensando en las cosas secundarias, ¿no? Está pensando en lo físico, está pensando en lo económico, está diciendo, bueno, la persona con quien me quiero casar tiene que ser alta, baja, rubia. Tiene que tener un buen trabajo, tiene que tener dinero, tiene que tener buen estudio, tiene que tener ambiciones. ¿Qué hay de lo más importante? ¿Qué hay de lo primero de la lista? Tiene que ser un hijo de Dios, tiene que ser uno que ama a Dios, tiene que ser uno que quiere servir a Dios, tiene que ser uno que vive para Dios, si es que tú también quieres vivir para Dios. Eso es lo más importante. Tantas cosas, la manera que tú administras el tiempo, eso marca si tú vives para Dios o vives para ti mismo. Aún tus pasatiempos, y no está mal tener algún que otro pasatiempo, pero entre tus pasatiempos debiera estar incluido el pasar tiempo con el Señor. Que no es un matar el tiempo, no me malinterpreten. El pasar tiempo con el Señor es un invertir el tiempo. Entre tu invertir el tiempo debiera estar el predicar a Cristo. Entre el invertir el tiempo debiera estar el edificar la iglesia. Tomar tiempo para mandar un mensaje a un hermano, animarlo, ¿sí? Orar por él. Hermanos, ciertamente a veces parece que estamos tan ocupados viviendo para nosotros mismos que no tenemos tiempo para ocuparnos de la comunión, no tenemos tiempo para ocuparnos de los hermanos. De hecho, yo veo que hay hermanos que no tienen tiempo para estar en el tiempo de comunión. Parece que llegan a las corridas a la reunión y parece que se van a las corridas de la reunión. Parece que hay cosas más importantes que hacer que pasar tiempo en la casa de Dios, que pasar tiempo con los hijos de Dios. Andamos tan ocupados. La pregunta, ¿qué es más importante que pasar tiempo con Dios y con la familia de Dios? Si hay algo más importante es porque tú estás ocupado de ti mismo y de nada más. Cuando uno vive para sí mismo no tiene tiempo para esas cosas importantes porque anda ocupado en cosas triviales, en cosas pasajeras que no tienen valor, que no edifican. Cuando alguien está viviendo para sí mismo, está ocupado en agradar a sí mismo, satisfacer sus propios deseos, agradar a la carne, como dijimos, complacerse. Personas que viven para sí mismo y todo lo hacen para sí mismo. No es lo que Dios tenía planeado cuando nos salvó a ti y a mí. Personas, y escúchenme bien, que aún van a la iglesia, asisten a los cultos para sí mismo. Asisten a los cultos para sí mismo. ¿Cuántas veces no he escuchado? Yo voy a tal iglesia porque ahí me siento bien. Yo voy a tal iglesia porque ahí me siento cómodo.
Yo voy a estar en la iglesia porque ahí hace las cosas como a mí me gusta y me hace sentir bien. ¿Quién te dijo que te tienes que sentir cómodo? Porque yo no lo encuentro en la Biblia. Si tú vas a la iglesia a buscar comodidad, fíjate que no estés viviendo para ti mismo. Algo más que estás haciendo para ti mismo. Vienes a los cultos para ti mismo. Vienes a buscar comodidad. Si tú estás muy cómodo en la iglesia es porque algo está mal. Aun si no te incomoda la predicación de la palabra, es porque algo está mal. Porque algo anda mal. Si no te incomoda nunca la predicación de la palabra. Y algunos hasta llegan a decir, pastor, hermano, a mí no me gustó lo que usted ha predicado. Eso no me ha hecho sentir bien. No te tiene que gustar. En la iglesia no te vamos a dar lo que a ti te gusta o solamente la parte de la escritura que a ti te agradaría escuchar. Como dijera alguno, a mal puerto has venido, pero vamos a predicar la Biblia completa. Te guste o no, no te tiene que agradar. Solamente tienes que venir al culto para Dios. Venir al culto es para Dios, es ver a quién puedo edificar. Venir al culto para Dios es ver a quién puedo animar. Venir al culto para Dios es saber que vas a adorarle, que vas a alabarle. Venir al culto para Dios es saber que cuando llegue el tiempo del sermón vas a buscar con qué puede ser edificado y con qué Dios puede seguir moldeando tu vida. El problema es que algunos vienen al culto simplemente para escuchar lindas palabras. Algunos vienen al culto simplemente para que le palmeen la espalda, para que lo apapachen y lo traten de pobrecito. No, ocúpate de apapachar a alguien, palmearle la espalda a alguien. Consola a alguien, no te ocupes de ti mismo, ocúpate de otro. Vení al culto para Dios. Deja de hacer todo para ti mismo y comenzá a vivir para Dios. Todo lo que tú haces, todo lo que hacemos, hermanos, debe ser para Dios. Cada área de nuestra vida. Lo que sea que tú hagas, si tú comes, si tú duermes, si te levantas, si vas al trabajo, lo que sea, si tú descansas, todo lo haces para Dios, porque para Él vivimos. Dice nuestro texto, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él nos salvó con el único propósito de que dejemos de vivir para nosotros y comencemos a vivir para Él. Y tenemos que aprender de una vez por todas que es tiempo de dejar de hacer lo que a nosotros nos agrada, es tiempo de dejar de satisfacernos a nosotros mismos y comenzar a vivir para Dios, quien dio su vida por nosotros. Es tiempo de nosotros dar nuestra vida para Él. El problema es que hay muchos aún luchando, batallando, rehusándose a crucificar el yo. Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que viven, han crucificado la carne. ¿En verdad has crucificado la carne? Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, crucifica al viejo hombre, quítatelo. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Gálatas 2:20, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es imposible vivir para Él sin antes haber crucificado la carne. Imposible vivir para Él sin antes despojarse del viejo hombre, crucificar el yo y sus pasiones. ¿Estás viviendo para Él o continúas viviendo para ti mismo? Tú no estás viviendo para Él si sigues siendo el centro de todo.
Si tú sigues siendo el centro de todo, no estás viviendo para Él. Tú no estás viviendo para Él si no has crucificado el yo. Tú no estás viviendo para Él si Él no es la parte principal en tus decisiones. Tú no estás viviendo para Él si Él no maneja tu economía. Tú no vives para Él si Él no es la razón por la que congregas. Tú no vives para Él si Él no es lo primero en cada área de tu vida. Él debe ser el primero en todo. Primero en tu trabajo, primero en tu familia, primero en tus tiempos, primero en todo. Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No solamente murió por nosotros, el texto y toda la escritura nos enseña, Él resucitó por ti y por mí. Resucitó por ti y por mí, porque dice la escritura, si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana, sin sentido, sin razón alguna, sería entonces nuestra fe. Pero Él se levantó de la tumba, Él ha sido el único en levantarse de la muerte, Él ha sido el único con victoria sobre la muerte. No hay nadie como Él que ha tenido esa victoria sobre la muerte. Y todo lo ha hecho Él para darnos vida a ti y a mí, para hacernos nuevas criaturas, como dice el texto 17 el verso 17 de nuestro texto, hacernos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, ahora todo es hecho nuevo. Nueva forma de andar, nueva manera de hablar, nueva manera de conducirte, nueva manera de actuar, todo nuevo. Él murió y resucitó para que tengamos vida abundante para Él. Hermano, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? ¿Estás tú viviendo para Él, para aquel que murió y resucitó por ti? ¿O aún continúas viviendo para ti mismo? La escritura es clara, los que son de Él, los que han sido vivificados, viven para Él. Espero que no estés viviendo para ti mismo. Hermanos, vamos a orar, todos con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Y este es un buen tiempo para orar a Dios. Este es un buen tiempo para hablar con Él y para ponernos a cuentas con Él. Hermanos, tú y yo no tenemos que venir al culto y irnos luego de la misma manera que entramos. Dios espera que haya cambios. Dios espera hablarnos y que nosotros hagamos los ajustes necesarios. Es un buen tiempo para hacer los ajustes necesarios. Habla con Dios. Encuentras un área de tu vida en la cual no estás viviendo para Él, no lo estás haciendo de la mejor manera. Utiliza este tiempo. Ponte a cuenta con el Señor. Has comprendido por medio de la escritura que tú no eres salvo, que necesitas a Cristo. Este es un buen tiempo. Habla con Dios, o cuando termine la reunión, acércate a mí, acércate al pastor. Podemos mostrarte con las escrituras cómo tú puedes ser salvo y tener seguridad de la vida eterna. Pero no te quedes de la misma manera, no te vayas del culto de la misma manera. Ponte a cuenta con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra.